El Salmo 23 y el ministerio pastoral. Hola, queridos amigos. ¿Alguna vez se han sentido completamente seguros, cuidados hasta en el más mínimo detalle, guiados con amor y firmeza? ¿Han experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en los valles más oscuros de la vida? Hoy vamos a explorar un texto que ha sido fuente de consuelo e inspiración para incontables generaciones. Un pasaje que nos revela el corazón de un pastor divino. Prepárense para sumergirse en la belleza y la profundidad del Salmo 23, un canto que va mucho más allá de las palabras en un libro antiguo. Este salmo es una ventana al alma de un creyente, un testimonio vivo de la relación íntima y protectora entre Dios y su pueblo. Acompáñenme mientras desentrañamos las verdades eternas que se esconden en cada verso, descubriendo cómo este poema ancestral sigue resonando con fuerza en nuestro mundo actual, ofreciéndonos esperanza y dirección en cada paso del camino. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje. Si desean explorar juntos las riquezas de la palabra de Dios, les invito a unirse a esta comunidad. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos encuentros. Regálenos un me gusta si este contenido les edifica. Activen la campanita para recibir notificaciones y compartan este video con aquellos que necesiten un aliento en su espíritu. Comencemos a desandar este sendero de sabiduría juntos. El Señor es mi pastor, provisión y cuidado integral. Deténganse un momento y consideren esta primera afirmación, esta declaración fundacional que abre el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No es una vaga esperanza, ni una piadosa ilusión. Es una rotunda afirmación de posesión y dependencia. ¿Han reflexionado alguna vez sobre la profunda implicación de estas palabras? Decir, el Señor es mi pastor, va mucho más allá de reconocer una figura distante y benevolente. Implica una relación personal, íntima, donde la guía y el cuidado no son accidentales, sino la esencia misma de la conexión. Piensen en un pastor terrenal, aquel que conoce a cada una de sus ovejas por nombre, que vela por su bienestar, que las conduce a pastos seguros y las defiende de los peligros. Trasladen esa imagen, imperfecta como es, a la magnitud del Creador del universo. Aquel que sostiene las estrellas con su palabra, que conoce el número exacto de cabellos en sus cabezas, se presenta aquí, no como un rey distante en su trono celestial, sino como un pastor cercano y atento a cada una de sus necesidades. Esta primera frase desmantela de raíz la ansiedad y la incertidumbre que a menudo nos asaltan. ¿Quién se preocupará por mis necesidades? ¿Quién me guiará en los momentos de confusión? ¿Quién me protegerá de los peligros que acechan? El Salmo responde con una claridad ineludible: el Señor, tu pastor. Y un buen pastor no solo guía, sino que provee. Su preocupación abarca desde el alimento hasta la seguridad, desde el descanso hasta la sanidad. No se trata de una provisión escasa o a regañadientes, sino de un cuidado integral que abarca cada aspecto de nuestra existencia. Imaginen por un instante la libertad que emana de esta verdad. Si el Todopoderoso es nuestro pastor, ¿qué necesidad podemos tener que Él no pueda suplir? ¿Qué temor puede paralizarnos sabiendo que estamos bajo su constante vigilancia? Esta no es una invitación a la pasividad, sino a una confianza activa, a un descanso en la certeza de que no estamos solos ni desamparados. Es un llamado a reconocer nuestra dependencia de aquel que es infinitamente capaz y amoroso. Así que permitan que esta primera verdad penetre en sus corazones. En el Señor, nuestro pastor, encontramos provisión completa y cuidado incondicional. En verdes pastos me hace descansar. Paz y reposo en la presencia divina. Después de esa poderosa declaración de pertenencia y cuidado, el salmista nos lleva a una escena de tranquilidad. En verdes pastos
me hace descansar. ¿Alguna vez se han sentido exhaustos, abrumados por el ritmo implacable de la vida, anhelando un respiro que parezca inalcanzable? Este verso nos ofrece una imagen vívida de ese descanso que tanto anhelamos. Un reposo que no se encuentra en la inactividad forzada, sino en la seguridad y la abundancia provista por nuestro pastor. Visualicen esos verdes pastos. No son tierras áridas ni campos estériles, sino lugares de fertilidad, donde el alimento es abundante y el peligro es ajeno. Es allí, en ese entorno de provisión completa, donde el pastor nos hace descansar. La palabra hace es crucial. No es que nosotros encontremos ese descanso por nuestra propia iniciativa o esfuerzo. Es una acción deliberada de nuestro pastor, quien nos guía y nos coloca en un lugar de paz. ¿Cuántas veces hemos buscado ese descanso en lugares equivocados, en el ocio vacío, en distracciones fugaces, incluso en la acumulación de bienes materiales que prometen seguridad, pero solo generan más ansiedad? El Salmo nos revela que el verdadero descanso no es una evasión de la realidad, sino una consecuencia directa de estar en la presencia de nuestro pastor y bajo su cuidado. Es la tranquilidad que surge de saber que nuestras necesidades están cubiertas y que estamos protegidos. Este descanso en verdes pastos no es un estado pasivo, sino una renovación activa. Es la pausa necesaria para recuperar fuerzas, para sanar las heridas del camino, para reenfocarnos en la guía de nuestro pastor. Es en ese lugar de paz donde podemos escuchar su voz con claridad, donde podemos fortalecer nuestra confianza en su liderazgo. Así que, si hoy se sienten agobiados, si la carga del día les pesa demasiado, permitan que esta imagen penetre en su mente y en su corazón. El Señor, su pastor, tiene preparados para ustedes verdes pastos de descanso. No se trata de un mero deseo, sino de una promesa firme. Permítanse ser guiados a ese lugar de paz, donde la provisión es abundante y el alma encuentra sosiego. Este descanso en su presencia es una invitación constante, un regalo inmerecido que está a su disposición. ¿Están listos para dejarse conducir a esos verdes pastos? Junto a aguas de reposo me conduce, guía y restauración del alma. Después de llevarnos a esos verdes pastos de abundancia y tranquilidad, el salmista continúa describiendo la delicada guía de nuestro pastor. Junto a aguas de reposo me conduce. No se trata de aguas turbulentas o agitadas, sino de fuentes serenas, de remansos de paz donde la sed se sacia y el espíritu se refresca. ¿Alguna vez han experimentado esa sed profunda, no solo física, sino del alma? Esa necesidad de algo más allá de lo tangible que parece inalcanzable. La imagen de ser conducidos junto a estas aguas de reposo evoca una guía cuidadosa y personal. El pastor no nos abandona a nuestra suerte para encontrar estas fuentes vitales. Él mismo nos lleva allí. Es un acto de amor y de previsión, conociendo nuestra sed y proveyendo el lugar exacto donde será saciada. Esta conducción no es forzada ni brusca, sino suave y deliberada, como quien guía a un ser amado hacia un lugar de alivio y restauración. Piensen en las aguas turbulentas de la vida, las preocupaciones diarias, las presiones constantes, las decepciones inesperadas. Estas aguas pueden agotar nuestras fuerzas, nublar nuestra visión y dejarnos sedientos de algo más profundo. Es en medio de este torbellino donde la promesa del Salmo resuena con fuerza. Nuestro pastor nos conduce hacia aguas de reposo. Él conoce los lugares donde la paz fluye, donde el alma puede encontrar alivio y renovación. Esta conducción junto a aguas de reposo tiene un propósito fundamental: la restauración del alma. Cuando estamos sedientos y agotados, nuestra alma se debilita, nuestra perspectiva se distorsiona y nuestra capacidad para seguir adelante disminuye.
Las aguas de reposo ofrecidas por nuestro pastor no son solo para saciar la sed momentánea, sino para revitalizar nuestro ser interior, para restaurar nuestra paz y nuestra fortaleza espiritual. Así que, si hoy sienten su alma sedienta, si las aguas turbulentas de la vida los han agotado, confíen en la promesa de nuestro pastor. Él los conducirá junto a fuentes de paz, a lugares de restauración donde su espíritu será renovado. No tienen que buscar afanosamente ese alivio por su cuenta. Él, en su amor y cuidado, los guiará. Permítanse ser conducidos. Beban profundamente de estas aguas de reposo y permitan que su alma sea restaurada en la presencia de su pastor. Esta es una invitación a la confianza, a la rendición a la guía amorosa de aquel que anhela su bienestar integral. Él restaura mi alma, sanidad y rejuvenecimiento espiritual. Después de ser conducidos junto a esas aguas tranquilas, el salmista profundiza en la obra transformadora de nuestro pastor. Él restaura mi alma. ¿Alguna vez han sentido su espíritu quebrantado, herido por las pruebas, desgastado por las luchas internas o externas? Esta afirmación nos habla de una sanidad profunda, de un rejuvenecimiento que va más allá de lo superficial, alcanzando la esencia misma de nuestro ser. La palabra restaura implica una vuelta al estado original, una reparación de lo que se ha dañado. Nuestro pastor no solo nos ofrece alivio momentáneo, sino una curación completa de esas heridas que a menudo llevamos ocultas, esas cargas que pesan sobre nuestro espíritu. Es una promesa de renovación, de infundir nueva vida donde había agotamiento y esperanza donde había desesperación. Consideren las diversas maneras en que nuestra alma puede ser herida: por el pecado propio, por las injusticias sufridas, por las decepciones y los fracasos. Estas heridas pueden manifestarse en ansiedad, en culpa, en amargura, en una sensación general de vacío y desilusión. Es en medio de esta fragilidad que la acción restauradora de nuestro pastor se vuelve tan vital y reconfortante. Esta restauración no es un proceso automático o mágico. Requiere nuestra disposición a ser guiados, a beber de esas aguas de reposo que Él nos ofrece. Implica un reconocimiento de nuestra necesidad de sanidad y una apertura a la obra transformadora de su espíritu. Es un acto de gracia, pero también una invitación a la rendición y a la confianza en su poder para renovarnos por completo. Cuando nuestro pastor restaura nuestra alma, no solo sana las heridas del pasado, sino que también nos fortalece para el presente y nos prepara para el futuro. Nos infunde una nueva perspectiva, una renovada esperanza y un vigor espiritual que nos permite enfrentar los desafíos con una fe fortalecida. Es como si volviéramos a nacer, con un espíritu fresco y dispuesto a seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. Así que, si hoy sienten su alma cansada, si las cicatrices del pasado aún duelen, permitan que esta promesa penetre profundamente en su corazón. Su pastor anhela restaurar su alma, sanar sus heridas y renovar su espíritu. No tienen que cargar con ese peso solos, acérquense a Él, beban de las aguas de su gracia y permitan que su poder restaurador los transforme por completo. Esta es una invitación a la esperanza, a creer que, en las manos de su pastor, su alma puede ser completamente sanada y rejuvenecida. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Dirección y propósito divino. Después de la restauración de nuestra alma, el salmista nos revela la dirección y el propósito de la guía de nuestro pastor. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Alguna vez se han sentido perdidos, sin saber qué camino tomar, cuestionando el propósito de su existencia? Esta afirmación nos ofrece una brújula segura y una razón fundamental para la dirección que recibimos. La frase sendas de justicia
no se refiere simplemente a caminos rectos o fáciles, sino a senderos que están en armonía con el carácter justo y santo de nuestro pastor. Son caminos de integridad, de verdad, de obediencia a su voluntad. Seguir estas sendas nos lleva a vivir una vida que agrada a Dios y que refleja su gloria en el mundo. La pregunta crucial aquí es, ¿por qué nos guía nuestro pastor por estos senderos? La respuesta es profunda y reveladora. Por amor de su nombre. No es por nuestro mérito, ni por nuestra capacidad de merecer tal guía, sino por su propio carácter, por su reputación. Su fidelidad a sí mismo y a sus promesas es la motivación detrás de su dirección en nuestras vidas. Él nos guía por sendas de justicia para demostrar su santidad, su amor y su poder. Esto elimina cualquier base para el orgullo o la autosuficiencia. No somos nosotros quienes elegimos el camino correcto, ni quienes lo discernimos por nuestra propia sabiduría. Es nuestro pastor quien, por su gracia inmerecida, nos guía y nos instruye en el camino que debemos seguir. Esta guía no es arbitraria ni caprichosa. Está arraigada en su justicia y motivada por su amoroso compromiso con su propio nombre. Seguir estas sendas de justicia no siempre será fácil. Habrá obstáculos, desafíos e incluso momentos en los que el camino parezca oscuro o incierto. Sin embargo, la promesa es que nuestro pastor estará con nosotros, guiándonos paso a paso, asegurándonos de que estamos caminando en la dirección correcta, la dirección que conduce a la plenitud y al propósito divino. Así que, si hoy se sienten desorientados o inseguros sobre el camino a seguir, recuerden esta verdad fundamental. Su pastor los guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Confíen en su liderazgo, sigan sus instrucciones y permitan que su propósito divino se revele en sus vidas. No están solos en este viaje. Tienen un guía fiel y amoroso cuyo mayor deseo es llevarlos por el camino de la justicia para la gloria de su nombre. Esta es una invitación a la confianza plena en la sabiduría y el amor de su pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Protección y confianza en medio de la adversidad. Finalmente, llegamos a la declaración que a menudo resuena con mayor fuerza en nuestros corazones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Quién de nosotros no ha caminado alguna vez por ese valle oscuro, enfrentando la pérdida, la enfermedad, la angustia, la incertidumbre que se cierne como una sombra de muerte? En esos momentos de profunda oscuridad, esta promesa del salmista se convierte en un faro de esperanza inquebrantable. La frase «valle de sombra de muerte» evoca un lugar de oscuridad, de peligro inminente, donde la vida misma parece amenazada. No es el valle de la muerte en sí, sino su sombra, lo que sugiere una presencia amenazante, una sensación de peligro que nos rodea. Es en medio de esta atmósfera opresiva donde la afirmación «no temeré mal alguno» adquiere una fuerza extraordinaria. Esta ausencia de temor no es una negación de la realidad del valle. El salmista reconoce la oscuridad, la amenaza. Sin embargo, su confianza radica en algo superior a las circunstancias, la presencia constante de su pastor. La siguiente parte del versículo nos revela la razón de esta valentía. Porque tú estarás conmigo. Es la presencia inquebrantable del Señor, nuestro pastor, lo que disipa el temor en medio de la más profunda oscuridad. No estamos solos en el valle. Él camina a nuestro lado. Su presencia es nuestra protección, nuestra seguridad en medio del peligro. Saber que el Todopoderoso está con nosotros, que su amor nos rodea y que su poder nos sostiene, transforma nuestra perspectiva ante la adversidad. Sus instrumentos de pastor, tu vara y tu cayado, son símbolos de su guía y de su protección. La vara, firme y fuerte,
se utiliza para dirigir y para defender de los enemigos. El cayado, con su extremo curvado, sirve para atraer a las ovejas hacia sí, para rescatarlas si se desvían o caen en peligro. Ambos instrumentos nos aseguran que no estamos desamparados, que nuestro pastor está activamente involucrado en nuestro bienestar, tanto guiándonos por el camino correcto como protegiéndonos de todo mal. Así que, cuando la sombra de la muerte se cierna sobre ustedes, cuando el temor intente paralizarlos, recuerden esta poderosa verdad. No están solos. Su pastor está con ustedes. Su presencia es su mayor defensa, su vara y su cayado los sostendrán y los guiarán a través de la oscuridad. No teman mal alguno, porque Él está a su lado, y su amor y su poder son más grandes que cualquier valle de sombra de muerte que puedan enfrentar. Esta es una invitación a una confianza radical, a descansar en la seguridad de la presencia de su pastor en medio de la más profunda adversidad. Y así, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos este hermoso y profundo Salmo 23, desentrañando las verdades eternas que nos hablan del corazón de nuestro pastor divino. Espero que este viaje a través de sus palabras haya sido para ustedes una fuente de consuelo, de esperanza y de una renovada confianza en el cuidado inagotable de aquel que nos ama con un amor eterno. Gracias de todo corazón por haber dedicado su tiempo a explorar estas verdades con nosotros. Su presencia aquí es un regalo invaluable. Si este mensaje ha resonado en su espíritu, si ha encontrado aliento y claridad en estas reflexiones, les invito nuevamente a unirse a nuestra creciente comunidad. Al suscribirse, no solo se aseguran de no perderse nuestros próximos encuentros con la palabra de Dios, sino que también nos animan a seguir compartiendo estos mensajes que edifican y fortalecen nuestra fe. Compartan este video con aquellos que necesiten un abrazo espiritual, con aquellos que estén atravesando valles oscuros o que simplemente anhelen una conexión más profunda con su pastor. Sus comentarios son un tesoro para nosotros. Nos permiten conocer sus inquietudes, sus aprendizajes y construir juntos un espacio de diálogo enriquecedor. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en recibir cada nuevo video que preparemos con tanto amor y dedicación para ustedes. Antes de despedirnos, les recomiendo encarecidamente que vean el video que aparecerá ahora en su pantalla. En él profundizamos en otro aspecto fundamental de nuestra relación con Dios que, estoy seguro, será de gran bendición para sus vidas. Que la paz de nuestro pastor los acompañe siempre y que su guía amorosa ilumine cada uno de sus pasos. Hasta nuestro próximo encuentro.